Bueno, a ver, estoy un poco nerviosa, ¿eh? Es que lo de hablar de mí misma es algo que soy un poco reacia a ello. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hablar de lo que he estudiado, en verdad. Esta sección es una sección desenfadada, no tiene guión, es para hablar, para charlar con vosotros. Esto se supone que lo ideal sería hacerlo en Twitch, pero bueno. Estoy solucionando algunos problemas que tengo con Twitch. Ya sabéis que estoy teniendo problemas con la conexión y con varias cosas para twitchear. Y cuando estén solucionados, pues ya a ver si en enero de 2021 pues lo hacemos normal. Y esto lo podemos hacer en Twitch y resubirlo a esta sección que he abierto. En fin, que esta sección es para conocerme un poquito mejor y son vídeos desenfadados, sin guión y que hablaremos de cosas que a mí me interesan personalmente. No quiero que esto sea muy rollo egocéntrico ni nada, simplemente es preguntas que me dejáis en comentarios aquí en YouTube, en Instagram, en Twitter, en un montón de sitios. Todo el mundo me pregunta que qué he estudiado, como si todo lo que supiese me lo hubiesen enseñado en la carrera, ¿sabes? O sea, no entiendo. No, es algo que no entiendo. ¿Por qué? Vamos a ver, os voy a contar un poco, porque yo tengo toda esta paranoia mental de cosas que me gustan, pero no todo esto me lo han enseñado en la carrera, ni mucho menos. Y es que todos estos vídeos de estas secciones quiero que sirvan para algo. Es decir, yo voy a contar cosas que me interesan, pero al final quiero llegar a una conclusión. Y esto es lo que va a pasar en este vídeo. Así que empecemos a contar mi vida. Madre mía, esto no es muy común en mi día a día, pero bueno. Empecemos. Vale, yo para empezar he nacido en una familia de artistas. Entonces, pues algo se veía venir que no iba a salir bien. Algo no iba a salir bien. Mi padre y mi madre son pintores y desde que yo tengo conciencia he estado rodeada siempre de pintura. Pintando para aquí, pintando para allá. Te hacía unos abstractos cojonudos, te lo digo. Pero claro, a mí no solo me bastaba con eso, porque mi bisabuelo compuso el himno de Palencia, porque yo soy palentina. Y claro, pues también me metieron a clases de piano y luego terminé con violín en el conservatorio, que solo llegué a primero de profesional. Así es que no solo me bastaba con eso, porque tenía más sed de arte, de tocar cosas artísticas. Y es cuando mis padres me metieron a un grupo de teatro en el colegio. Luego estuve en un grupo de teatro de universitarios cuando yo no era universitaria siquiera, con mi amiga Alicia. Te quiero, Alicia. Y claro, pues imaginaros a una persona que desde muy pequeña está en contacto con tantas ramas del arte. Pues bien de la cabeza no puede estar. Y es por eso que aquí estamos hoy reunidos todos. Por eso. Entonces, claro, pues yo desde pequeña he ido a un montón de museos. Para mí los museos es como un puñetero parque de atracciones. O sea, yo no paro, voy de un lado para otro, para otro, para otro. Tengo una adrenalina cuando voy a un museo que es que no me la creo ni yo. O sea, para mí es como chutarme pues una raya de coca para quien se la chute. Pues yo me pasa eso cuando voy a un museo. Total, que claro, aunque no quiera, algo sé de arte. Algo sé de arte porque mis padres son pintores, básicamente. De música, pues algo sé de música, porque he estado ejerciendo estudios. Teatro. Sé algo de teatro porque me apasionaba de pequeña, me sigue apasionando y me encanta el cine, lo adoro. ¿Qué he estudiado? Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid y también en la Universidad de Valencia. Algo completamente random que se escapa a la mitad y es coherente en la otra mitad. Es decir, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que es una carrera con un nombre extremadamente largo porque se dan muchas cosas. Tú al final de la carrera sales con nociones de ingeniería, de diseño gráfico, de diseño de producto, de diseño editorial, de diseño virtual. Sales con nociones total, que sales con un pupurri de conceptos y de saberes impresionante. Y lo peor de todo es que a la vez no sabes nada. A la vez no sabes nada porque has tocado tantos palos que no sabes ni por dónde viene el aire. Entonces, lo importante es qué es lo que de verdad te gusta. ¿Qué es en lo que friqueas? Lo más importante de la vida para saber mucho es ser friki de verdad. O sea, vamos a ver. Ser friki es algo que está muy mal visto. Es que friki eres, tío. Pero es que es lo puto mejor, porque si alguien es friki de algo, es que le apasiona de verdad. Muere por ello y todo lo que haga en base a ello es algo que le apasiona, no le va a aburrir, no es como que está trabajando, ni estudiando, ni nada. Es su vida, es él, es un friki de algo. Entonces, si os encontráis a alguien que es friki de algo, tenéis que saber que es el puto amo de eso. Así de claro. Eso es una verdad increíble, una verdad como una fachada. Entonces, claro, pues yo te puedo hacer algo ingeniero o te puedo hacer algo artístico. Obviamente voy a ser muchísimo mejor en algo artístico que en algo ingeniero. Las matemáticas se me dan muy bien. La física me acabó gustando porque tuve muchos palos con ella. Sistemas mecánicos me parece una asignatura increíblemente que la necesitas para el día a día. Ya está. Pero a mí lo que verdaderamente me apasiona es la rama artística, la rama de diseño, la rama de comunicación visual que yo estudié en mi carrera.
Entonces fue en segundo de carrera con la gran asignatura de Historia y Estética del Diseño donde yo me volví completamente loca y completamente una friki. Claro, yo que desde pequeña había estado en contacto increíble con el arte, me metes en bachillerato de ciencias donde solo estudio ciencias y lo único que me apasiona es dibujo técnico, pues claro, vuelvo a la carrera con asignaturas de comunicación visual en las cuales me vuela la cabeza. Y en segundo me metes toda la historia del arte que yo he sabido y he conocido gracias a mis padres, sumado a una estética del diseño y claro, pues se prendió la máquina, De verdad, la de horas que yo he echado he leído libros acerca de todo y sigo haciéndolo y a veces me torturo porque no tengo el suficientemente tiempo para leer todo lo que quiero leer y para investigar todo lo que quiero investigar, pero bueno, por eso estoy aquí en YouTube, pues para eso, para investigar y para hablar de lo que me gusta, ¿no? Claro, yo recuerdo que nos mandaron a hacer un trabajo sobre el neoplasticismo y yo me cogí un montón de libros neoplasticistas y hablaban de la moral del hombre, de la moral del animal y tocaban temas que dices, ¿cómo un movimiento va a ser tan difícil de entender por dentro? Y era maravilloso. Yo estaba en una nube y sigo estándolo y... ¡buah! Es que no me puedo contener, madre mía. El arte para mí es como el sexo. Es que me excito muchísimo con esto. Hablando de estas cosas, yo me excito. Entra mucho hype, muy bien. Ya, es que no sé cómo hablar esto, porque es como hablar sin un guión y no puedo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues eso es... esa es mi vida, básicamente. Y esos son todos los palos que he tocado hasta el día de hoy. Pues claro, yo estoy hecha un popurrí y de todo ese popurrí que a mí me han enseñado, yo he ido cogiendo lo que me ha gustado. ¿Qué pasa? Que desde Historia y Estética del Diseño yo no he tenido otra asignatura que se le parezca ni lo más mínimo. Entonces, a partir de segundo de carrera, yo o una persona normal que estudie la carrera que yo estudio se hubiese quedado ahí y ya está, next, pasamos a la siguiente página, pasamos a sistemas mecánicos. Pero en mi caso me gustó tanto que yo seguí estudiando eso, estudiándolo si se puede llamar así, es decir, yo me seguí informando, seguí yendo a un montón de museos, seguí yendo a charlas de diseño, seguí moviéndome. Lo más importante es moverse, lo más importante es que seas friki de algo. Los frikis dominarán el mundo, coño, o sea, de verdad, y de hecho lo dominan. Un friki de la música domina... Por ejemplo, ¿por qué vemos a Jaime Altozano? Pues porque es un friki de la música. ¿Por qué vemos a Ter? Porque Ter es una friki de todas las fantasías que te puedan llegar a la cabeza, del internet, de la arquitectura. ¿Por qué vemos a Quantum Fracture? Porque es un friki de la divulgación, porque ese tío ha estado... divulgación always. Tío, porque es que son frikis y molan, tío. ¿Por qué vemos a puto Michael? Pues porque es un friki también. Es que me cago en 10. Es que los frikis son lo mejor. De verdad, yo soy friki y lo admito. Y me gusta serlo. Y claro... pasa el momento en el que yo estoy en una conversación normal con alguien y le digo, sí, esto es como no sé qué, o mira, tienes reminiscencias de no sé qué, y claro, la gente dice, Julia, aterriza, no entendemos nada cuando vienes a hablar con nosotros, por favor, mundo real, ya, y yo como, no puedo, estoy en mi burbuja. Pues es que me gusta mi burbuja, chico, ¿qué quieres que le haga? Me gusta mi burbuja y mi burbuja es mi burbuja, ¿sabes? No la toques, porque no. Entonces, claro, lo importante no es qué has estudiado. La pregunta no es, Julieta, ¿qué has estudiado? Esa no es la pregunta. La pregunta es, Julieta, ¿de qué eres friki? Entonces yo ahí te diré, pues mira, soy una friki del cine, pero del cine de los años 60, de Godard, de Hitchcock me encanta, Greg Cary me encanta, Mandico me encanta, Fellini le adoro. ¿Sabéis que me vi la película de Nine antes que 8,5? O sea, es algo imperdonable. Es imperdonable. Es que... me la destrozó, pero no me la destrozó porque el final de 8,5 es increíble. Bueno, todas estas películas, estas referencias os las pondré en la cajita de información, si no es que las pongo por aquí, bueno, os lo pondré en los dos sitios, ya está. Soy friki, obviamente, de los vídeos musicales. ¿Cómo no voy a ser friki de eso si es del único que hablo, por favor? Pues soy una puñetera friki de vídeos musicales. Soy una friki de la obra de arte total, que hablaremos cuando cumpla este canal un año, que ahí voy a hacer un vídeo especial hablando sobre la obra de arte total, que ya comentamos en otro vídeo, que son los cimientos de este canal. Soy una apasionada de que todo tenga una coherencia musical, estilística, de danza, todo, muchas artes conectadas. Vamos a ver, si soy una persona que ha nacido tocando un montón de artes, pues ¿cómo quieres que me sienta? ¿Cómo no quieres que sea una persona sensible? Si llevo toda la vida conectada con el arte, es que soy muy sensible yo. ¿De qué soy más friki? Me encantan los pósters, las covers de disco, me encanta Henry Toulouse, me encanta Jules Cheret, sobre todo me encanta
Alphonse Mucha. Bueno, Weibel es friki del modernismo, del art deco, de toda la historia de la estética y del diseño. En resumen, Pósters, es que adoro las composiciones que se ven en los pósters. Adoro también eso, pues los discos, ¿no? Los discos es como un póster, pero en pequeño, que contiene un montón de música, es decir, es un diseño que contiene música. Es que puede ser más bonito. Es que yo no me lo creo, es que no me lo creo. Es precioso. George Michael. Vamos a ver, ¿me explicas esta portada? ¿Me explicas esta portada? Lo maravillosa que es. Lipaz. Es que no puedo más. Dios. ¿Os suena? Porque a mí me suena muchísimo. Bueno, pues eso, pues que no tengo remedio, básicamente. Es a lo que venimos a decir aquí. ¿Qué más soy friki? Pues obviamente soy friki de música, de estar todo el día escuchando música. Supongo que cuando, claro, eres adolescente y pues tienes un montón de inseguridades y estás que no sabes muy bien por dónde te agolpa la vida, pues la música es tu medio de escape. Entonces, claro, sad trap a tope. Y más géneros, o sea... yo soy una persona que toca un montón de géneros musicales. Me encanta descubrir música nueva, me encanta empaparme, me encanta... Siempre que escucho una canción imagino todo lo visual. No sé si... incluso coreografías, no tengo ni idea de coreografías, pero me imagino todo un mundo lleno de un montón de artes conectadas. Me imagino una obra de arte total, básicamente. Pues soy friki, chicos, de estas cosas y de cosas que iré hablando en esta sección. Que para eso la hemos creado, pues para los frikis, fricazos, y ya está. Y chicos, ser friki mola, o sea... si te llaman friki, te han hecho el halago del siglo. Keep on mind. Es que claro, chicos, ser friki mola, o sea, es lo puto más. Entonces, la clave de key de absolutamente todo esto no es que hayas estudiado o que puedas estudiar, porque yo muchísimas veces cuando he estado estudiando ingeniería, diseño industrial y desarrollo del producto, he dicho, Dios, quizás no me tendría que haber metido por esta carrera, quizás tendría que haber hecho algo relacionado con el cine. Quizás tendría que haber hecho más diseño gráfico porque me encantan los pósters. Quizás debería haber hecho esto, quizás debería haber hecho otro porque estoy en esta carrera, porque no sé qué. Chica, es que yo soy de torturarme muchísimo. Es algo que pues está... Entonces no es lo importante lo que estudies, sino lo que seas friki, de lo que le eches horas, a qué dedicas tu tiempo libre. ¿Qué es eso que te hace sentir que escapas de este mundo y te hace abstraerte? O sea, esa es la idea además del arte total, ¿no? Que el arte total lo que hace es abstraerte, o sea... Yo, pues, viendo un videoclip quizás me abstraigo, otros videoclips no me abstraen ni me dicen nada. Pero bueno, cuando yo genero mi arte o hago mis cosas, pues tengo una sensación increíble, increíble. O simplemente cuando escucho una canción y yo misma me estoy imaginando todo el audiovisual, todo el visual, luego todo es el audiovisual, me abstraigo. O sea, es algo que me encanta. No tengo palabras siquiera para expresarlo. Y lo más importante es que lo que te guste, de verdad, no dejes de hacerlo nunca. Es decir, échale horas, dedícale tiempo, es tu tiempo. Nos dedicamos mucho a trabajar y no a vivir. ¿Y qué manera mejor de vivir de algo que te gusta, ¿no? Entonces, algo de lo que eres verdaderamente friki y que te apasiona, no le dedicas tiempo, tu vida es una ruina. Además, da igual lo que estudies, da igual qué carrera hagas, porque aunque te guste mucho, si cuando terminas la carrera, al año que viene te metes a trabajar en una empresa y simplemente trabajas y ya no vas a hacer nada con tu vida, es decir... Y vivimos en un mundo aceleracionista, vivimos en la modernidad líquida que dice Zygmunt Bauman, que es un filósofo, que ya hemos hablado aquí de él. Zygmunt Bauman dice que nuestra sociedad es una modernidad líquida, haciendo referencia a que ahora mismo vamos tan rápido, somos una sociedad tan aceleracionista, que ya no es que vayamos rápido y nos veamos pasar rápido, sino que la rapidez a la que vamos es tanta que nos derretimos, es decir, pasamos de sólido a líquido. Fijaros la rapidez a la que vamos. Entonces, si en una sociedad aceleracionista tú dejas de estudiar o no eres lo suficientemente curioso para seguir aprendiendo de lo que más te gusta, tu sistema no se está actualizando y tu sistema pues no va a llegar a los nuevos dispositivos smartphone, ¿sabes lo que te digo? Entonces, conclusiones varias. Lo importante es ser friki, da igual lo que hayas estudiado, porque hay gente que ha estudiado, pues, no sé, informática por ejemplo, pero es un puñetero crack haciendo ilustraciones y es un friki de las ilustraciones y mira chico, ¿por qué no trabajas en Pixar? ¿Sabes? Lo importante es de lo que seas friki. Eso es lo importante. Lo importante es ser friki y aceptarlo y saber que ser frikis es lo puto más. Lo puto más. Y la otra es que vivimos en un mundo aceleracionista, que nos tenemos que ir renovando, tenemos que ser curiosos, tenemos que ver ideas, además ser curiosos es lo puto más también. Y eso es básicamente. Madre mía, ¿eh? Pues nada, gente, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Esto, repito, es algo que yo tenía pensado hacer en Twitch, al igual que reaccionar
y analizar vídeos según salgan, al igual que hablar de un montón de cosas, porque claro, yo aquí doy mi opinión, pero yo también quiero que me deis feedback, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, para eso está la Twitch. Espero solucionar todos los problemas. Espero que los reyes me traigan para solucionar esos problemas, porque I need it. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Quizás no estéis nada de acuerdo con lo que yo diga, es súper respetable, pero sí que es algo que yo le he dado bastantes vueltas en mi vida y que he necesitado darle vueltas para no caer en depresión de por qué he elegido esta carrera y por qué no sé qué. Porque en verdad yo la carrera que he elegido al final me ha gustado mucho y he conocido a gente maravillosa y no la cambiaría por nada del mundo, así claro. Pero vete tú a saber. Y lo importante es, pues eso, de lo que seas friki y de lo que inviertes tu tiempo. Así que nada, gentecilla. Bueno, si estáis en Patreon, supongo que ya lo sabréis. Pero dentro de poco vamos a hablar del color magenta, que es el color de mi pelo. Porque es algo muy importante. Es algo súper importante. Básicamente porque no existe. Y por eso es importante, porque no existe. Tu pelo no existe. Exacto, estás viendo algo inexistente, Siri. O sea, ¿quieres decir que eres calva? Joder. Bueno, otro problema que yo tengo es que nunca sé cómo despedirme. Es algo que me cuesta muchísimo despedirme, es como, pues adiós. Pero bueno, mira. Siri, despídete. Chao, mi gente. Muac. Gracias. Chao. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.